Las esponjas de mar pueden vivir hasta 20.000 años. Y hay pinos americanos con una vida de 5.000 años. Y a mí me gusta decir que nunca he visto un pez con arrugas. Y sin embargo, nosotros, cuando pasamos de los 65 años, tenemos todas las posibilidades del mundo de que por lo menos la mitad de la gente, de esta gente, tenga algún tipo de discapacidad seria antes de morirse. Somos una especie que no solo muere, sino que además envejece. Nuestro cuerpo está constantemente renovándose. Nuestra piel es reemplazada continuamente. La mayoría del polvo que encontramos en nuestra casa es piel muerta, que se desprende conforme es sustituida por nuevas células. El simple hecho de rascarse un brazo produce el desprendimiento de muchas escamas de piel. Del mismo modo, el epitelio de nuestro estómago se renueva continuamente, de modo que cada 3 días se cambia en su totalidad. Todo ello se debe a que las células se copian a sí mismas, de modo que las células nuevas sustituyen a las viejas. Y esto sucede en todo momento. La sangre se renueva 3 veces al año, parte del esqueleto cada 4 años. Tan rápido y extraordinario es este proceso de copia y sustitución de las células que pocas áreas de nuestro cuerpo son mayores de 10 años. Pero si nuestro cuerpo está perpetuamente renovándose de esta forma, ¿por qué comenzamos poco a poco a hacernos viejos? ¿Por qué no nos mantenemos como cuando éramos jóvenes? Envejecemos por algo que en realidad es vital para la vida: el oxígeno. Como en los incendios, también nosotros consumimos oxígeno y lo necesitamos en cada segundo de nuestra vida. Pero a lo largo de los años, este oxígeno puede ser tan perjudicial como estas llamas. Parte del oxígeno que entra a través de la respiración en nuestro cuerpo se convierte en radicales libres. Este tipo de oxígeno tiene el hábito de oxidar a otras moléculas, dañándolas en el proceso. Según circulan por nuestro cuerpo, los radicales libres estropean los tejidos. Algunos creen que la acumulación progresiva de los daños producidos por los radicales libres es lo que causa el envejecimiento. Creo que si pudiéramos prevenir las enfermedades del envejecimiento, podríamos vivir sin ningún problema hasta los 120 años. El suizo Walter Pierpaoli es doctor en medicina y fundador de la Sociedad Internacional para la Neuroinmunomodulación. Fue el descubridor de la influencia de la melatonina, una hormona segregada por la glándula pineal en la regulación del envejecimiento. Walter, hace unos 5 años más o menos, estabas investigando en un laboratorio europeo y de pronto te descolgaste con un libro titulado El milagro de la melatonina, que tuvo un impacto mundial. Y me gustaría saber qué ha sucedido desde entonces. ¿Hay novedades en la política o en el conocimiento del problema del envejecimiento y de su terapia? ¿Cuál ha sido el gran cambio, si es que ha habido algún cambio? ¿Sigues creyendo? Sí, por supuesto. La melatonina fue el principio de lo que se ha dado en llamar la revolución anti-envejecimiento, no a causa de la melatonina, ya que hoy día la estudian muchísimos científicos. Desde 1995 han pasado muchas cosas y nada ha cambiado. Porque la melatonina apareció como un rayo en un día soleado. Y creo que la opinión pública, la comunidad científica, no estaba en absoluto preparada para ello.
Sin embargo, hay grupos de personas clarividentes que se han dado cuenta de que esto es algo destinado a cambiar nuestra concepción del envejecimiento. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento es algo muy sencillo. El envejecimiento es un programa endocrino de nuestro cerebro. Existen estructuras cerebrales, como el hipotálamo, que regula los ciclos hormonales. La hipófisis, todo el mundo, todas las mujeres conocen las hormonas relacionadas con los ovarios, los estrógenos, la progesterona, la gonadotropina, el tiroides, la hormona del crecimiento, la cortisona, son todas ellas hormonas. Pero eso que llaman mi descubrimiento, y creo que es una demostración cierta, no es que produzcamos hormonas, sino que las producimos siguiendo una cierta ciclicidad entre el día y la noche. Todos somos cíclicos, somos periódicos. Y el milagro de la melatonina sirvió simplemente para entender que la ciclicidad del cerebro es fundamental para el mantenimiento de la salud. De modo que cuando envejecemos, al hacernos viejos, empezamos a desarrollar una serie de enfermedades degenerativas. El mensaje del cerebro, ese pico nocturno, empieza a bajar, a aplanarse y a desaparecer. Cuando el ciclo desaparece es que vamos a morir, porque el programa se ha acabado. Es un mensaje hormonal muy preciso procedente del cerebro. Que dice, oye, esto se ha acabado. Sí, que regula la inmunidad, lo regula todo. Pero no es una cuestión de cuánta hormona producimos en nuestro cerebro, en la glándula endocrina, en el ovario o en la tiroides. Es una cuestión de ciclicidad. Yo siempre insisto en esto, que en nuestro cerebro tenemos un programa de envejecimiento. Y es algo muy sencillo que todo el mundo puede entender. Al nacer crecemos, y crecemos porque así está programado, por un programa de crecimiento que obviamente es genético, propio de los mamíferos a los que pertenece la especie humana. Somos como un perro, como un gato. Todos ellos tienen su programa de crecimiento y se desarrollan y se convierten en adultos. Se vuelven fértiles, pueden procrear, se pueden reproducir, todo esto está programado. El programa de la mujer hace que sea fértil hasta los 45, los 50 o 55 años, y entonces se acaba. Y esto también está programado. El envejecimiento es un proceso lento que conlleva la debilitación de las funciones del organismo humano. Se empieza a envejecer desde que dejamos de crecer. Durante todo este tiempo, hasta la muerte, los diversos órganos y tejidos del cuerpo van disminuyendo su actividad. Una de las estructuras más afectadas por este proceso irreversible es el sistema nervioso central. El doctor Walter Pierpaoli explica que envejecemos porque en la glándula pineal del cerebro existe un programa que regula todas las funciones del organismo. Cuando la glándula pineal envejece, nosotros envejecemos. Esta glándula, que se localiza en el centro del encéfalo, es la responsable de la producción de la melatonina. Esta hormona, que es un derivado químico de la serotonina, se comporta como nuestro reloj biológico, manteniéndonos informados siempre de la hora, el día, el transcurso del tiempo y el ciclo sueño-vigilia. La glándula pineal sintetiza y secreta la melatonina durante la noche a oscuras. Después de su liberación en la sangre, la melatonina alcanza fluidos corporales como el cerebro espinal, la saliva, el semen y otros. También se cree que entra en las células del cuerpo para realizar su función más básica: actuar como un potente neutralizador de los radicales libres responsables del proceso de oxidación celular y, por tanto, de su envejecimiento. La melatonina está en su máximo punto de producción durante la pubertad. Se halla ya en descenso hacia los 50 años y queda anulada después de los 80.
Si se logra reproducir artificialmente el pico nocturno de esta hormona, se pueden llegar a reconstruir las funciones de juventud del organismo y retrasar la vejez. No en vano se habla de la melatonina como de una hormona milagrosa. Se cree que tiene un efecto sedante que induce al sueño y resuelve los efectos de los cambios de hora en los viajes de larga distancia. Algunos estudios consideran la melatonina una neurohormona que puede proveer al organismo de un mecanismo de defensa ante situaciones de estrés oxidativo. También se le atribuyen otras propiedades que no han sido certificadas científicamente, como un efecto fortalecedor del sistema inmunológico, protector cardíaco y restaurador de la memoria y de la libido. Esta diversidad de teorías y posibles mecanismos de la melatonina en la prevención del envejecimiento contrasta con la ausencia de estudios clínicos en seres humanos que los avalen. Por ahora, esta hormona se obtiene de glándulas pineales bovinas. Estos productos pueden tener impurezas o proceder de cerebros de vacas enfermas. Walter, todas las especies crecen, quiero decir, envejecen, pero no todas tienen arrugas, se vuelven viejas. Me gusta decir que nunca he visto un pez con arrugas. Lo malo de esta especie humana que es la nuestra es que no solo crece y muere, sino que además envejece y se llena de arrugas y aparecen enfermedades degenerativas. En esto realmente somos algo distintos de muchas otras especies, ¿no es cierto? Sí, existen los animales de sangre fría y también los que no son de sangre fría, peces anfibios, que de hecho no sabemos cuánto tiempo viven. Generalmente creo que el envejecimiento en los poiquilotermos, los animales de sangre fría, es totalmente diferente del de los homeotermos, a los cuales pertenecemos. Y la regulación de la temperatura es nuestra desgracia, nuestra tragedia, porque, de hecho, tienes razón en lo que dices, la pregunta es correcta. Entre lo que te decía antes de la ciclicidad, se encuentra también el mantenimiento de la temperatura. ¿Del cuerpo? Sí, claro. Porque ya debes saber que cuando nos vamos a la cama a dormir, sufrimos una hibernación. La temperatura de nuestro cuerpo desciende y todas las hormonas cambian. O sea que el ciclo circadiano del día y la noche regula también la temperatura del cuerpo. Los animales de sangre fría no envejecen, crecen y nadie sabe cuánto tiempo pueden vivir. Y tienen mucha suerte porque adaptan la temperatura de su cuerpo a la temperatura ambiente. Desafortunadamente para nosotros, los mamíferos tienen que mantener estrictamente regulada su temperatura corporal. A 36 grados. A 36,2 y 36,4. O sea que tienen que luchar mucho contra el frío. Sí, es un proceso que consume mucha energía. Y esta consumición también es causa de envejecimiento. De modo que la termorregulación es necesaria, pero, por otro lado, cuando ya no podemos regular más la temperatura es que estamos a punto de morir. Y todo el proceso de regulación térmica está bajo control hormonal. Como sabes perfectamente, la glándula tiroides produce tiroxina. La tiroxina es fundamental para proporcionar energía a todas las células. Y no solo la tiroxina, hay otras moléculas en el cerebro, una de las cuales hemos podido encontrar e identificar que son absolutamente importantes para el proceso de la termorregulación. Quiero decir que el programa de envejecimiento se encuentra en nuestro cerebro, pero tenemos una programación de tiempo para el envejecimiento. Para un perro es de 10 o 12 años, para un gato. Para los seres humanos es de 120 años. Yo diría que nuestro programa llega hasta una edad de 110 a 130 años. Y creo que si pudiéramos prevenir las enfermedades del envejecimiento, podríamos vivir sin ningún problema hasta los 120 años. Pero de repente aparece un mensaje en el cerebro, muy preciso y dominante, que hace que muramos sin enfermedades, porque el programa se ha acabado.
Y esto lo he demostrado con mucha precisión en un artículo que he publicado hace 2 años en los Estados Unidos, donde demuestro que cuando envejecemos de la glándula pineal, que por así decir es el director de la orquesta, esta empieza a emitir mensajes equivocados a la orquesta. Entonces la orquesta está acabada, se produce el desastre. Y esto es exactamente lo que sucede. Tradicionalmente, una dieta rica en calorías se ha considerado un factor clave para disfrutar de un cuerpo sano. Sin embargo, experimentos llevados a cabo en los últimos 30 años indican lo contrario. Los científicos han logrado aumentar la duración de la vida de una gran variedad de animales, desde microscópicas levaduras hasta roedores, pasando por moscas, gusanos, peces y arañas, simplemente disminuyendo la cantidad de calorías que consumen diariamente, es decir, proporcionándoles menos energía para realizar sus funciones vitales. De momento no se conoce el mecanismo que da lugar a estos sorprendentes resultados, pero existen algunas claves que podrían aclarar el enigma. Se sabe que la mayor parte de los alimentos que comemos se transforman en moléculas de glucosa, combustible principal de las células, que quema para obtener la energía necesaria para la vida. Pero en este proceso, además, se liberan unas moléculas llamadas radicales libres, que producen poco a poco el envejecimiento de las células y también se asocian a ciertas enfermedades relacionadas con la edad. Una dieta baja en calorías produce una menor cantidad de glucosa para quemar y, por tanto, se generan menos radicales libres en las células, lo cual podría contribuir a retrasar la vejez. Por otra parte, otra teoría explica que los seres vivos podrían tener 2 estrategias para sobrevivir. Una de ellas es la de crecer y reproducirse, la otra es simplemente subsistir en el medio. Si se obtiene mucha energía a través de los alimentos, se aprovechará para la primera. Pero si se obtiene poca energía, únicamente se intentará mantener estable, evitando el desgaste físico. Los científicos llevan experimentando 15 años este tipo de dieta con primates. Por el momento se ha comprobado un retraso en la aparición de la vejez, pero todavía no ha pasado el tiempo suficiente para saber si pueden vivir más años de lo común en su especie. Si se probase su efectividad en humanos, el hombre debería disminuir su alimentación en un 30%, pasando de las 2.500 calorías diarias a unas 1.750. Como recompensa, quizás podría llegar a vivir 120 años. La genética también está aportando nuevos datos para comprender de qué manera nuestro organismo regula la vejez. El problema es que se cree que el 70% de nuestros genes está implicado en ello, así que la tarea es difícil. Los primeros estudios genéticos que relacionan determinados genes con la edad máxima de vida se han realizado con moscas de la fruta. Durante años se seleccionaron estas moscas y se les permitió reproducirse. El resultado de esta cadena es que actualmente existen millones de moscas, denominadas moscas Matusalén, que viven el doble de tiempo que las normales. El estudio de su genoma aportará nuevos datos para entender qué mecanismos intervienen en la longevidad. Walter, vamos a fijarnos bien en esto. Tú dices que estamos programados, que nuestro cerebro está programado. Para crecer, para reproducirse y para morir. Y que no hay nada que podamos hacer. No podemos cambiar este programa. Quiero decir, se están dando cosas muy importantes. En primer lugar, las técnicas para combatir el envejecimiento, pero también todo este asunto de las células madre que surgió hace unos 3 años, cuando descubrieron que los seres humanos también tienen células madre y que en cierto modo son inmortales. Y luego está toda esta investigación dedicada a la forma de regenerar órganos y partes del cuerpo humano. ¿Has descubierto algo que pudiera llevarnos a contemplar la posibilidad de alterar esta programación? ¿O no hay nada que hacer? No hay nada que hacer respecto a esta programación genética que dice que vamos a morir cuando lleguemos a los 120 años. La pregunta es adecuada, pero es imposible de responder. Nos hemos adelantado tanto en la cuestión de reprogramar en envejecimiento que es prácticamente imposible
Porque desde la publicación del milagro de la melatonina se ha generado tanta confusión en la prensa, en los medios de comunicación y en la misma comunidad científica que prácticamente no comprendieron que la melatonina la produce la glándula pineal por la noche, pero no entendieron que el problema, para llegar a comprender el envejecimiento, es intentar mantener la funcionalidad del director de orquesta. Porque si la glándula pineal, que debe producir melatonina por la noche, no produce melatonina por la noche, y entonces suministramos melatonina por la noche, podemos mantener la función de la glándula pineal. La clave para no envejecer no es suministrar melatonina, sino proteger del envejecimiento a la glándula pineal. Porque si tenemos una orquesta y un director y hacemos que el director se mantenga joven, la orquesta continuará tocando indefinidamente bellas armonías y sinfonías. Por consiguiente, al suministrar melatonina por la noche, ¿qué sucede? Se protege al director de orquesta, porque el director de orquesta no tendrá que trabajar y producir melatonina, ¿comprendes? Y este era mi truco y este es el tratamiento que doy a mis pacientes. Pero ¿qué pasaría si todo esto fuera demostrado realmente de manera científica? Quiero decir, ¿qué le pasaría a la sociedad si de repente todos pudiéramos alcanzar la vejez, vamos a decir, no en condiciones absolutamente perfectas, pero al menos sin esas terribles enfermedades como son el Alzheimer, el Parkinson y las demás enfermedades degenerativas, ¿no? Creo que estamos muy lejos de que eso se vaya a producir de una forma inmediata, porque los gobernantes del mundo deberían reunirse y decidir qué se va a hacer. Quiero decir que el efecto de que se pueda invertir el envejecimiento o posponerlo durante unos años cambiaría totalmente nuestra sociedad, porque haría, por ejemplo, imposible nuestro sistema de seguros de vida. Es por ello que somos muy prudentes a la hora de decir algo. Yo creo que en este momento la sociedad no está en absoluto preparada, diría yo, para prolongar la vida. Puedes imaginarte lo que sería si habláramos de invertir el proceso de envejecimiento y convertirlo en algo completamente diferente. Digamos que todo el mundo pudiera vivir hasta los 120 años sin ningún tipo de enfermedad. Mi próximo libro describe precisamente una situación así. La media sería de 120 años. Esto es algo totalmente fantástico para muchos, pero es la auténtica realidad. Porque con el tiempo... Cuando dices fantástico, ¿qué quieres decir? ¿Que es una fantasía? Sí, una fantasía. Pero no es una fantasía, porque la realidad supera hoy a la fantasía. Pero dices que no estamos preparados, que la sociedad no está preparada para contemplarlo. Creo que la sociedad no está preparada. El sistema social. Si me lo permites, yo creo que el sistema se basa en las enfermedades crónicas. Imagínate qué pasaría si de repente nadie necesitara más medicamentos porque pudiéramos posponer el envejecimiento sin necesidad de recurrir a una intervención agresiva. Créeme, es imposible, es totalmente imposible cambiar. Porque el sistema entero de nuestra sociedad está basado en el envejecimiento. Todos los periodos de subsidio, el sistema de la seguridad sanitario entero, se basa en el hecho de que vamos a envejecer y luego morir. Si lo cambiamos y hacemos, por ejemplo, que el envejecimiento se retrase 5 años o que se mantenga una buena salud, el sistema entero se derrumbaría. Es totalmente imposible. Como científico siento una gran curiosidad por la vida y siento el gozo que me daría poder ver una vida libre de enfermedades y de envejecimiento. Es una curiosidad humana. Es la búsqueda de la libertad, ser libre en el cosmos, ser dominante, de dominar tu vida y tu muerte. Pero esto es un experimento, y este experimento está avanzando hasta el punto de convertirse en verdad. Lo que podemos decir es algo intelectual, pero la aplicación real, que es posible, es imposible de comunicar y de llevar a cabo. Imposible de aplicar.
¿Por qué mueren las células? Al buscar la respuesta en los genes, los científicos se toparon con una pequeña zona en el extremo de los cromosomas, denominada telómero. El envejecimiento se percibe en el pelo, la piel o en el debilitamiento de los músculos y los huesos, pero se fragua en los telómeros de los cromosomas. Si permanecieran intactos, las células serían siempre jóvenes. Lograrlo implicaría hallar la fórmula de la eterna juventud. Los telómeros recuerdan al tubito de plástico que remata los cordones de los zapatos para que no se deshilachen. En un principio parecían no tener utilidad, pero los biólogos pronto comprobaron que cada vez que se dividía una célula, la célula hija tenía los telómeros más cortos. Es decir, con cada división, los cromosomas se van acortando por la erosión de sus extremos. Al final, cuando la célula alcanza aproximadamente las 100 divisiones, los telómeros son apenas una puntita. Entonces las células dejan de reproducirse y finalmente se produce la muerte celular. Los pacientes aquejados de progeria, el síndrome del envejecimiento prematuro, presentan un acortamiento mayor de lo normal de los telómeros. Hallazgo que apoya la hipótesis de que el tamaño de los telómeros regula el tiempo de vida de las células y es fundamental para entender el envejecimiento. Los telómeros son en realidad relojes celulares. Pero los científicos han descubierto algo más. Algunas células, como las del esperma o las del cáncer, no pierden los telómeros al duplicarse. De este modo son capaces de dividirse no 100, sino miles de veces. ¿Cómo lo logran? En 1984, Carol Grader y Elizabeth Blackburn, biólogas de la Universidad de California, descubrieron una proteína que evitaba el acortamiento de los telómeros, a la que bautizaron como telomerasa. La telomerasa es activa en los espermatozoides, que deben mantener los telómeros largos y estables para poder dividirse constantemente sin deteriorarse. Sin embargo, en el resto de las células del cuerpo humano, la proteína se encuentra inactiva y los telómeros de las células se acortan cada vez que éstas se dividen, provocando el inevitable deterioro de los cromosomas y el progresivo envejecimiento del organismo. Todavía no se conoce con exactitud cómo la telomerasa regula la longitud de los telómeros, pero existen cada vez más pruebas de que ambos están conectados tanto al envejecimiento como al cáncer. En consecuencia, su inhibición podría suponer un nuevo tipo de terapia en la lucha contra ambos.